Está con nosotros Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz 1985 y miembro directivo de ICAN, la campaña más bien internacional para la abolición de las armas nucleares, que recibió a su vez el Premio Nobel de la Paz en 2017. Gracias por estar, Carlos, con nosotros hoy en la tarde, fin de semana. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar por acá. Carlos, ¿por qué es importante seguir recordando a Nagasaki y a Hiroshima? Bueno, es muy importante tener en cuenta la memoria histórica de las víctimas y siempre tener en mente el lado humanitario de las bombas nucleares, que el ser humano siempre sea el centro del debate en torno a las armas nucleares. Como bien dijeron en el reportaje, las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran de 15 y 20 kilotones y hoy en día en ese entonces había solamente 3 bombas nucleares en el mundo y causaron una devastación terrible y un sufrimiento enorme. Hoy en día las bombas nucleares son muchísimo más potentes, ya no hablamos de toneladas de TNT, de miles de toneladas de TNT, que eso es un kilotón, sino de millones de toneladas, de megatones de TNT. Entonces, las víctimas serían muchísimo mayores y además una guerra nuclear a gran escala tendría consecuencias devastadoras para absolutamente todo el mundo, ya sea que eh, no solamente para las ciudades y las víctimas directas de una detonación nuclear, sino para el mundo entero por los cambios climáticos asociados a la guerra nuclear a gran escala. Carlos, ¿qué nos dejó este triste episodio a la humanidad? ¿Qué enseñanzas nos dejó? ¿Qué camino hemos recorrido en estos 80 años? Bueno, han sido unos 80 años de mucha propaganda, de mucho engaño, de mucha decepción, ¿verdad? Se construyó todo un discurso en torno a las armas nucleares. Se habla, por ejemplo, y la idea generalmente aceptada es que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, cuando hoy en día sabemos perfectamente que Japón estaba a punto de rendirse, que estaba ya sin condiciones y que justamente eh, eh, hizo su declaración de rendición después de que la Unión Soviética le hubiera declarado la guerra a Japón, que pasó justamente el 9 de agosto de 1945. Entonces, si bien estos bombardeos marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, no fueron los que trajeron el fin de la guerra. Pero, sin embargo, así es como se mantiene. Y nace entonces esta doctrina, esta idea del nuclearismo, de cómo las armas nucleares son necesarias para la seguridad, para la estabilidad y cómo las armas nucleares en teoría han mantenido la paz. Sin embargo, las armas nucleares lo que han hecho, o sea, sin las armas nucleares no hubiera habido una guerra fría, por ejemplo. Lo que han hecho más bien ha sido generar muchísimo secretismo, generar conductas paralelas, antidemocráticas y pues envenenar las relaciones entre los países, no solamente entre el bloque estadounidense y entonces soviético y ahora ruso, sino también entre India y Pakistán y todos los demás países nucleares. Entonces ha sido una era de muchísimos sustos, ¿verdad? Sí. Hemos estado en ocasiones a punto de una guerra nuclear a gran escala, ya sea a veces por intención y en otras ocasiones por accidente, ¿verdad? Son famosas las palabras en 1962 del secretario de Estado, perdón, de Estados Unidos, Robert McNamara, que dijo que no estalló una guerra nuclear a gran escala por suerte en el 62. Y ahora, según varios expertos, hoy para el 2025 estamos en el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala. Carlos, es que... Entonces ha habido... Ajá. Sí, esa es una notoria paradoja que qué bueno que la traigas a colación porque se acabó la Segunda Guerra Mundial, pero la amenaza quedó para siempre. Y en una entrevista que ofrecías leía yo que los científicos creían que tenían el control. Ahora yo te pregunto, ¿los políticos tienen realmente el control? Hay una ilusión de control.
¿verdad? Así como los científicos tenían esa ilusión de avanzar hacia la creación de algo novedoso, hacia la creación de la era nuclear. Incluso me tocó ir ahora a la Universidad de Chicago y muchos físicos todavía hablaban de celebrar el inicio de la era nuclear, ¿verdad? Porque es un descubrimiento científico, si hablamos puramente de la ciencia, es fascinante, ¿verdad? Y es muy fácil simplemente caer en esa miopía y no ver el resto, no caer en cuenta de las consecuencias que eso podría traer. Y hubo mucha ingenuidad de parte de los científicos en ese entonces y ahora también de parte de los políticos. Justamente aquí atrás tengo un libro que es Guerra Nuclear de Annie Jacobsen, que es un librazo que describe un escenario de cómo se desataría una guerra nuclear. Y lo que ella describe después de muchas entrevistas en el Pentágono, en la Casa Blanca, es que muchos presidentes en Estados Unidos entran a la Casa Blanca sin saber casi nada sobre las armas nucleares. Entonces, y estos son los políticos que tienen el control, es una decisión unipersonal la detonación de un arma nuclear. Entonces, hay ciertamente mucha ignorancia, mucha ingenuidad y también una retórica muy de machismo, o quizás no de machismo, sino de mostrar poder y de que sea de gobernar por el imperio de la fuerza, no por el diálogo, sino por la imposición. Entonces, claro, en ese imaginario, las armas nucleares, que son las armas más potentes, pues se utilizan en esta retórica de una forma muy, muy peligrosa, porque la retórica aumenta el riesgo de que se detonen las armas nucleares, Las ya conclusiones sea por accidente o por... de Carlos Umaña. Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha agotado el tiempo, pero ha sido sin duda provechoso haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Feliz tarde, saludos.